Por ir entrando en materia, esto es un argoul, digo, ahora no me va a salir, argoul se escribe con GH, es un instrumento egipcio muy antiguo. Algunos, el que vamos a ver en primer lugar, el Shen y otro, ahora lo verán, es una serie de tubos dispuestos que tocan en Oriente, se les atribuyen 5.000 años de antigüedad. Este no sabemos realmente, pero ya era tocado por los egipcios. Bueno, es un instrumento allí muy popular. Como ven, son dos tubos atados. Este es uno de los dispositivos más simples. Tienen lengüetas, en algunas ocasiones son con lengüeta, pero puede también ser tipo flauta. Y uno de ellos tiene agujeros, que suele ser el cantor, el que toca, mientras que el otro funciona como un pedal, una especie de drona fija y ya está. Pero hay modelos, yo hoy no he traído ninguno, pero si se molestan en teclear, pues vean, hasta en la wiki sale, y antiguos también, que tienen perforados ambos tubos, es decir, que no está la drona fija, sino que incluso el tubo más largo, o lo que llamaríamos aquí bajo, puede modular. Esto que vemos aquí, en cambio, son dos representaciones de aulos doble, por si no lo sabían, bueno, luego lo veremos con más detalle. El aulos doble de la antigüedad, hoy no hay un equivalente a este instrumento actualmente. Eran dos tubos cilíndricos, es decir, que emitían una octava más grave que su correspondiente cónico, para que eso son cosas de la naturaleza, que es así. Es decir, si fueran oboes tipo chirimías como los actuales, pues sonarían como sonaban. Pero como eran cilíndricos, es decir, como los clarinetes actuales, pero con caña doble, cada uno de estos dos tubos tiene una lengüeta doble, pues suena una octava más bajo, un sonido más ronco, más grave. Olvídense de eso que dicen por ahí de la tibia, de los antiguos. La tibia existió. La tibia era una flauta simple, de hueso u otros materiales, pues como las flautas de ahora, en Roma digo, pero la tibia no es el aulos. Eso es un error que ha perdurado hasta hace unos pocos años y que ya se está corrigiendo en todas partes del mundo civilizado, del mundo mundial, como lo quieran llamar. Este mono que hay aquí, teniendo el aulos, es egipcio, no es griego. Ahora no recuerdo la edad exacta, por supuesto, es antes de Cristo, es una representación. Este, en cambio, sí que es griego, es el instrumento del sátiro por excelencia. Ahora le dedicaremos una sección, más o menos un tercio de la clase no llegará. Y aquí ya podemos observar algunas de las cosas que les voy a hacer ir viendo por el camino. El simio, nuestro amigo el simio, sí que parece tañer tubos de la misma longitud y disponer sus manos en el mismo, por aquello de la polifonía, la monotonía y todas esas cosas. Mientras que el sátiro, evidentemente no, los tubos son de longitud similar, pero sus manos están dispuestas en puntos diferentes del tubo, ergo no hace falta que aclare más. Bien, pues vamos a avanzar un poco. Esto es una figura de época también, suele aparecer en los libros de historia de los románticos que escribían estas cosas. La figura, esta es la figura original. Lo que está tocando es un tipo de este instrumento, pero con una boquilla fija. Pero hay dos también, hay dos tubos. Se llama argoul, ya lo he dicho antes, A-R-G-H-O-U-L, y es un instrumento, por supuesto, tradicional. En las cortes antiguas egipcias, claro que había, pero que es un instrumento que toca cualquiera. El primer instrumento que vamos a ver son una serie de tubos ensamblados, se llaman, veremos tres de este tipo, este es un caso muy simple, de los más simples. En China se llama Shen, en Japón lo llaman Sho, en Laos, en Tailandia y en otros países lo llaman Kaen. Son variantes del mismo instrumento. Consisten básicamente, estos instrumentos ya existían en tiempos de Mesopotamia. El instrumento está construido del siguiente modo: hay una serie de tubos con unos agujerillos debajo y muchas variantes, ¿no? De modo que están todos ensamblados sobre una base. Esta es la cámara de aire, y tú soplas por una embocadura, por un túnel, está sellado, los tubos están insertados, está sellado, y para que suene un tubo tú tienes que tapar el agujero que hay en su base. Dentro hay lengüetas en ocasiones, lengüetas que vibran libres, como las de un órgano o como las de un cromorno, que es un instrumento medieval. En algunos casos son metálicos, a veces son más elaborados, a veces menos. Ahora estamos en China. Este es un ejemplar muy rudimentario, muy antiguo. Estos son más recientes. Este es bastante más reciente, del 430 a.C. y mucho más elaborado. Ahora lo veremos un poco mejor. Este, en cambio, es posterior, es de después de Cristo. Este y este son el mismo. Aquí se ve mejor la foto. La forma que adoptan los tubos y eso no tiene nada que ver con la entonación. Están hechos así porque intentan imitar la forma de la cola del ave fénix, de una de las aves que tienen por allí, pero ya están construidos de forma que den la nota que tienen que dar, lo que
huelga que lo diga. Tú soplas, tapas y ahora lo escucharemos un ejemplo en YouTube. Estos, el Sheng de China, lo digo porque Japón y China no es lo mismo, son dos culturas bastante diferentes, aunque las dos usan caracteres ideográficos y tienen cosas en común, claro, pero para que no se confundan luego no me pararé ahí. Pero el Sheng de China, en tiempos antiguamente, pero en el folclore, también se utilizaba para elaborar una especie de lenguaje en código o algo así para parejas de novios, y cuando ya no estabas casado. Estas son cosas del folclore. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que vamos a ver en las primeras transparencias rápidamente, es que hace varios milenios China no es tan antigua, China imperial, digo, como Mesopotamia, pero claro que hay gente, bueno, vimos el otro día flautas chinas, el yacimiento de Jiahu, perdón, ustedes no las vieron, sí que llegamos, las neolíticas no las vimos, llegamos hasta ahí, pero en la siguiente clase ya las mostramos, también están en YouTube, de hace 10.000 años, incluso un afinador, ese creo que sí lo vimos, ¿no? Al final de la clase, que estuvieron, una flauta con 2 filas de agujeros que es imposible digitar, era una especie de afinador, digo yo, ya pasó, ¿no? Para dar... Es decir, que aunque la China que conocemos tradicionalmente, la de los emperadores, es del segundo milenio antes de Cristo, pero claro que hay gente nobles y de todo, como en todas partes. Bueno, pues el Sheng tradicionalmente se usaba también para esa especie de código secreto o algo así. Tiene un pariente femenino, porque los chinos son muy dados a este tipo de cosas, al simbolismo, en todo, en la cultura, en la música. Hay algunas clases en estética, cuando las vean, que algo se cuenta ahí, cuando se habla de la pentatonía y los cielos, eso ya lo verán. Lo digo porque, por ejemplo, clasificaban todavía los instrumentos, no como nosotros, por el modo que tienen de ser sonados, si frotados, si percutidos, si de metal, si caña simple, ¿no? Sino por el material del que están hechos. Y bueno, estas son cosas de la cultura china, yo no voy a entrar ahora, son cosas muy curiosas. El aparatejo, los 3 que vamos a ver, sea de un lado o de otro, tiene 4 partes: la cámara de aire propiamente, la embocadura, que a veces es más o menos elaborada, los tubos correspondientes y las lengüetas que hay dentro de cada tubo, que son las que producen ese sonido. El Sheng, en el caso de China, tiene también un pariente, otro instrumento pariente, hermana. Instrumento hermano, Manuel, no, hermana, porque los chinos son muy dados al simbolismo y estas cosas pues son así. Supongo que no voy a hablar del yin y el yang, a lo mejor les parece una manía cultural o algo así, pero no, toda la cultura china tradicional han transcurrido, su pensamiento ha transcurrido de otra forma, más mística, más como las culturas orientales, y aquí no nos vamos a parar. Bueno, también se ha usado desde siempre pues en canciones folclóricas, acompañando en la música ceremonial china también, hasta Confucio, en la música ceremonial de Confucio hasta el siglo XX, en algunos géneros que tienen ellos también. Y ¿qué más les puedo contar del Sheng? Poco más, en un momento lo escucharemos. Actualmente los tubos de algunos de estos instrumentos se construyen con acero, con materiales más propios de ahora, pues para que duren, y a veces porque no encuentras, hay uno que era verán la longitud, no encuentras cañas lo suficientemente largas como para producir esas frecuencias, es más fiable, pero eso tampoco tiene ahora demasiada importancia. Quiero decir que en la segunda mitad del siglo pasado, desde los años 50 hasta hoy, pues hay de todo. Ahora hay instrumentos Shengs con 36 tubos, con 51, con llaves para tapar agujeros que no puedes tapar, o sea, mucho más complejos, cromáticos, amplificados, altos, bajos, incluso uno de teclado. Nosotros lo que queremos observar en estas clases es desde cuándo, si es que se puede saber, por eso hemos escogido algunos instrumentos, ciertos instrumentos que producen indudablemente, que están diseñados para eso. Multifonía, si no queremos, no sé, el vocablo correcto es polifonía, pero por convención varias voces que suceden a la vez. Se utiliza a veces multifonía, esto es polifonía tonal, polifonía mensurada, como lo quieran llamar, mientras que llamaríamos polifonía al concurso de varias voces, o policordia, todo se enreda. Esta que está aquí es una orquesta de mujeres que son frecuentes también en las cortes estas antiguas. No se ve muy bien, pero está muy ampliado. Este es el Sheng. Hay de todo, hay campanas chinas, hay laúdes o tipos de guitarras, percusiones. La música china ni tradicional, ni tonal, ni estructuralmente ni nada se puede comparar,
término a término, nosotros no vamos a entrar en esa cuestión. Lo he puesto para que sepan que estos instrumentos no solo acompañan, no son de folclore, etcétera, sino que están integrados en las formaciones cultas o religiosas de estas culturas desde tiempo inmemorial. Aquí tenemos notación, la notación, porque buena parte de los, excepto en Japón, que ahora lo veremos, en Japón los músicos de estas orquestas remontan su linaje, es decir, conocen su dinastía hasta casi 1000 años atrás. Son músicos y sus familias de la corte, pero eso es en Japón. Pero en los tres instrumentos, en todos estos países, con frecuencia la música y el repertorio se aprendía de memoria. Es decir, hay un catálogo de 90 o 200 piezas o los que sean en esa corte, en esa cultura, los músicos las aprenden y las interpretan. Esto es notación, he dicho Gagaku, eso corresponde a Japón. En este caso no lo localizaré, tenía por aquí el nombre de la notación, así, gongche, gongche, como un gong y después CHE, si se llama. Es decir, si había que escribirla en alguna ocasión, se utilizaba esto es escritura ideográfica, es diferente a la nuestra. Nosotros combinamos fonemas en la escritura, todas las lenguas occidentales, sonidos, ¿no? Grafías que corresponden a sonidos, mientras que ellos en esta especie de casitas con palitos lo que encadenan son conceptos, predicados, desinencias, pues así es. En este caso estamos viendo notación gongche musical y esta es su equivalencia en notación occidental, tampoco tiene más importancia. Y este, para recordarnos lo que les decía, este ya es un instrumento bastante más elaborado, moderno, con un buen tudel largo para que le venga bien al señor, y esta es una disposición de una orquesta actual de los chinos. En el programa se cuentan algunas cosas. Por ejemplo, la primera huelga que ocurrió en el Japón, que es que me estoy anticipando, fue a consecuencia de que decidieron incorporar ciertas cosas occidentales, se lo encargaron a los músicos de corte y ahora llegaremos ahí. Este es chino, en la orquesta china hay secciones de viento, pero quiero decir, China y las otras culturas orientales hoy en día tienen orquestas también sinfónicas a nuestro modo. En los tiempos de Ravel y Mahler en 1900, compositores chinos vinieron muchos a estudiar a París, de capitales europeas, volvieron allí. Actualmente en China hay orquestas que se desempeñan en los dos tipos de música pentatónica tradicional o compuesta allí y música como la nuestra, el Shen, aquí lo tiene una sección dentro de la orquesta actual también y toca cuando le corresponde y ya está. También en el caso de, no lo he dicho del todo, la mayor parte de estas reducciones se aprendían de memoria, pero existían ciertos tipos de notación, el gongche en China, el gagaku en Japón, ahora lo veremos, o también métodos de tablatura. De tablatura, pues todo el mundo sabe lo que es, sistema de cifras o de disposiciones o de un gráfico que indican a los músicos qué cosas tienen que tocar. Bien, del Shen poco más, esto lo vamos a ver muy rápido y lo escuchamos sonar y ya pasamos a otros instrumentos. En el caso del Sho, como lo llaman en Japón, quiero que entiendan, el diseño básico es el mismo. En el caso de Japón, pues no sabemos ni siquiera desde cuándo, y eso desde cuándo viene. El problema con estos pueblos es que están muy cerca del trópico, el sudeste asiático, toda aquella zona, y es muy húmedo. Indonesia, sudeste asiático, India, todo eso quiere decir que allí las cosas no duran. Ni siquiera los huesos del hombre de flores, en una de las clases que hemos visto, porque a veces en las cavernas sale aquello como cartón mojado de las fallas, hay que ir con un cuidado. Es decir, todo elemento que no sea lítico o metálico, pues hay muy poca información histórica de estos instrumentos, pero se les ven algunas representaciones, instrumentos similares también en Mesopotamia. Bueno, esta es una orquesta, no es japonesa esta exactamente, pero tenía tres y les he puesto uno en cada una para que no se olviden. Porque estamos viendo uno de China, otro de Japón y otro de la costa de Asia. En todas estas cortes tradicionales o históricas hay orquestas, aunque no sean como las nuestras, y en todas está la sección. Aquí no sé si lo distinguiré, es una foto muy chiquitilla, está muy ampliada, pero no tiene más importancia. Aquí lo vemos, el Sho en Japón, el estándar, el instrumento estándar tiene 17 tubos y 15 cañas, pero ha habido muchas variedades según las épocas. Sabemos que los han construido de muchos tamaños y hoy también. Por ejemplo, lo que varían es el número de cañas que hay dentro. Los hay de 32, de 26, de 19, de 13 también. Es más conocido sobre todo porque su función en las orquestas gagaku, en ese tipo
de ensembles es principalmente armónica. Por ejemplo, esto es lo que les decía, aquí no hay director, es que esta no es exactamente Gagaku. En estas formaciones de Japón no hay director, el maestro toca un pequeño tambor o algo así, y los músicos, les digo, los músicos actuales que tocan esto en las cortes de allí, remontan su linaje, algunos de muchos, o sea, tienen documentado hijo de, que todos trabajaban en lo mismo, por decirlo así, al servicio del emperador, hasta más de 1000 años. Concretamente, hasta los músicos de la corte, un periodo que se llama Heian, ya lo consignaré ahí, han sido educados y enseñados desde pequeñitos para eso. El periodo de formación dura 10 años y el repertorio completo que tienen que memorizar se llama Togaku, consiste en unas 94 composiciones bastante largas, pero estas no incluyen las versiones que hacen de otras cosas, ni tampoco el repertorio ceremonial Shinto, que es otra, no es exactamente una religión, pero es algo así. En fin, obligado, tienen que aprenderse todo lo de la corte, eso sí. Stravinsky, por ejemplo, se interesó bastante por este estilo de música, y algún otro compositor, si tienen curiosidad me pregunta. Con la notación pasa lo mismo, pero actualmente hay muy poca gente que pueda leer notación Gagaku, en este caso japonesa, distinta a la que hemos visto antes, y también la otra. Bueno, estos músicos siguen existiendo. En tiempos, siglos A, pues participaban en todas las en la corte, o lo que se les encomendaba de la corte, pero también tienen que tener en cuenta que lo que llamamos teatro Gagaku, y esta orquesta corresponde también, no sé si lo han visto, y también hay un tipo de teatro japonés que se llama No, creo que se llama, no he oído hablar nunca de estas cosas, un teatro diferente al nuestro, muy extraño. No me quiero enredar ahora con todo eso, pero que este tipo de teatros Gagaku o las orquestas, cuando acompañan estas cosas, esto no son espectáculos como estamos habituados aquí para la audiencia, para divertir o con una trama, sino que están diseñados al milímetro, con fines religiosos, con fines ceremoniales, son como formas cultas, digamos así. Si tú no conoces, es como el lenguaje que utilizan las bailarinas de Bali o incluso estas japonesas, sí que sabrán, ¿no? Hay todo un código de movimientos que los occidentales las vemos y decimos, qué bonito, ¿no? Y a las cantadoras también hacen cosas así, pero mientras que en las cantadoras no hay un código, ni una lista de elementos y posturas, en estos sistemas sí, son códigos. ¿Qué más les puedo contar de este? Ahora lo escucharemos en un momento. Sí, también las progresiones armónicas que utilizan aquí en estas formaciones proceden por quintas consecutivas. De hecho, el concepto de armonía, como lo entendemos aquí en Occidente, pues allí no existe. Sobre la pentatonía no voy a abundar, en los vídeos que tienen que ver ya se les cuenta algo. La primera huelga que se produjo en el Japón, en efecto, fue en 1872, más o menos por las fechas que les decía. La familia imperial de Japón se prolongó, Japón Meiji duró hasta 1850, creo. Es un modo de vida, no voy a decir feudal, pero claro, basado en... Eso es otro cantar. Pero en 1872 ya muchos músicos venían a Europa, la familia real decidió que quería una orquesta occidental también, para cuando recibía invitados extranjeros, ministros o diplomáticos o lo que fuera allí, para atenderles con su propia música, y encomendó esta tarea de formar esta orquesta a los músicos de estos que estoy citando, que venían a su linaje. Y vamos, se montó un pitote muy serio, los tíos no les parecía bien. Esta fue, parece ser, lo leí el otro día, no sabía nada de esto, ya lo averiguaré mejor. Es decir, que fue la primera huelga que se produjo en el Japón. Lo digo un poco de humor porque no sé si saben cómo hacen huelga los japoneses. No lo saben. Pues no es que dejan de trabajar como hacemos aquí, sino que trabajan el doble. De modo que en 2 semanas, con una, si no les atiendes, tienes el doble de coches en stock y el precio baja a la mitad. Claro, porque si hay más naranjas, pues están más baratas. Eso se llama una huelga a la japonesa, huelga salvaje. No se preocupen que esto, yo creo que en España no pasará nunca. No, esto aquí no es viable. Yo digo, son culturas diferentes. Bueno, sobre el Shen hay una página, se me ha olvidado anotarla aquí, la puedo buscar en un momento, pero la voy a consignar ahí, Double Read, no recuerdo qué, pero parece que lleva mucho tiempo parada y tampoco funcionaban los links de sonido, al final no la he anotado, pero la consignaré en el vídeo. Es de un señor de por allí, en inglés,
Y del show tampoco es que nos podamos extender mucho aquí. Aquí ven la figuración tónica con acordes, pero que es una armónica, tampoco se dice que sea. Algunos son acordes parecidos a los nuestros y otros no. Aquí tenemos las notas que pueden producir o partituras equivalentes. Esto es música tradicional o de esta ceremonia que tienen que aprender. Esta es una lámina, pero esto no es tan antiguo como antes de Cristo, por eso no se líen. Sí sabemos que el instrumento existía hace 3.000 años antes de Cristo. Esta es otra orquesta, pero tampoco es japonesa, puede que sea china, ya lo consignaré exactamente. Está muy decolorida, es una tela, aquí se ve, lo veré en un momento, este parece el show, no sé ahí cómo se ve. El tapiz original está así, está muy decolorado. Son orquestas de mujeres, que también fueron frecuentes. El Renacimiento occidental también existió, por eso ya llegaremos. En estas cortes orientales antiguas. Suelen ser algunas de ellas geishas, cortesanas de lujo, pero ultra educadas, es decir, que saben más cosas que muchos de los brutos que andan por allí. Nos queda solo por ver el Caen. En este caso en Laos, en Tailandia, la costa, todos se basan en el mismo principio. Se supone, igual que en el caso de las gaitas o del hidraulis, que el instrumento en origen fue la flauta de pan. Por eso decía yo en la clase de la prehistoria que hicimos hacia el final, que las flautas de piedra que hemos encontrado no son las primeras. Lo más fácil es soplar tubos, quiero decir tubos de caña, porque hay muchos, porque son fáciles de construir, no te duran tanto, a lo mejor no son tan sagrados, si no lo pintas no te hacen tanto caso los otros, como si es de hueso, pero es mucho más práctico. ¿En qué momento aprendimos a trasladar ya no la perforación proporcional para sacar tonos y semitonos, porque eso no se hace de cualquier modo, a un sistema de longitudes diferentes? Pues eso tampoco lo sabemos. Esta es la flauta de pan, presente en culturas andinas, que son mucho más modernas de lo que yo estoy hablando aquí, pero presente en el Oriente Antiguo y en todas partes, y en Grecia. De hecho, se cree que las primeras gaitas y el hidraulis son una combinación de este tipo de mecanismos, de lo que les he enseñado en el Argoul, lengüetas que vibran libres o no. Si están, en algunos casos vibran libres dentro de los shengs, por ejemplo, en otros casos vibran amortiguadas por mis labios, como cualquier chirimía. La chirimía está por todas partes, Dios sabe desde cuándo. Este se cree que es el instrumento en origen, la flauta de pan. Estamos ahora en Tailandia, este se llama Caen, creo que es el que vamos a escuchar en un momento. Aquí, este es un poco más complejo, y este sí que permite tocar a la vez un buen intérprete. Es complicado. Y el problema es que tradicionalmente se tocaba los intérpretes no eran músicos de escuela, digamos, como nosotros, de modo que improvisaban mucho. Desde hace unas décadas que se ha puesto de moda que universidades y colegios de por allí lo impartan, como cursos, como actividades, etcétera, lo enseñan y la gente se apunta y los tocan, pero no les enseñan a improvisar. Es decir, antes improvisábamos los que estábamos por allí, ¿no? Todos improvisábamos, y ahora que se enseña, no se enseña a improvisar, pero se enseña a tocar. Claro, tú pones una partitura, más o menos lo que hacemos aquí. Pero este instrumento, que tiene dos filas de tubos, aquí solo se ve una, tiene el soplador dispuesto de otra manera. Aquí no hay una cámara de aire como el de antes abajo, bueno, llamamos de aire porque es por ahí donde entra, sino que está un poco a mitad. Ahora lo verán sonar en acción, pero este sí que permite hacer una melodía, normalmente en la voz inferior, dos dronas, al menos dos dronas articuladas. Una drona es una pedal, pero aquí tendemos a pensar que las pedales son siempre por abajo, pero esto no tiene por qué. El folclore tradicional, a veces la pedal o la nota sostenida, aunque se mueva, están las voces superiores, mientras que las voces melódicas son las que canta el coro de ellos. Esto es polifonía balcánica, Georgia, y cosas que este año no las vamos a tratar, pero hay sesiones en el canal si quieren interés. Aquí tenemos un problema, por ejemplo, el más habitual de este tipo en esta zona es el que llaman Caen Paat, es decir, cualquiera que mida entre 60 y 105 centímetros. Pero no solo eso, sino que además a partir de ahí van construyendo, de modo que hay algunos que son impracticables de transportar. Un poco es el origen del fagot actual también. Por ponerles un ejemplo, en el Museo Nacional de Bangkok hay ejemplares que miden 3 metros. Claro, eso
Solo puedes tocar estable en una orquesta y nada más. Las lengüetas en este caso son de aleaciones de cobre y plata normalmente, y el modo tradicional, mediante el que lo hacían siglos atrás, consistía en martillear una moneda, una pequeña moneda de metal de las de entonces, sobre un yunque. El yunque además estaba hecho de colmillo de elefante. Trataba de martillarla hasta que adquiría el grosor de una, ¿no han visto? Cañas de oboe o de clarinete, ¿no? O algo así, pues, 0,6 miden nada, 0,6 milímetros, o sea, no llega ni a medio milímetro. Bueno, esas las más gruesas. Aquí vemos, ya lo he dicho antes, lo que puede hacer sonar un instrumento de esto. Una pedal que se sostiene en este caso, que puede cambiar, que no tiene que estar siempre en la misma nota, y puede hacer al menos 2 melodías por debajo. Tiene que ser un tío bueno, haciendo estas cosas. Los tubos estos se sellan aquí también igual, con una especie de algo parecido a la cera de abeja. Esos detalles no tienen más importancia, ya los consignaré también. Por supuesto también se tocaban ensembles. El problema con ese instrumento es que actualmente, es decir, se puede tocar a solo. Se toca siempre en formaciones y con otros instrumentos. Se puede tocar a solo, pero resulta que no hay conciertos establecidos para acá en solo, o sea, no se celebran. Tampoco se le asignan secciones o periodos cuando acompaña a los cantantes. Acompaña, pero no tiene momentos de solo nunca. También tenemos pocas grabaciones, aunque hay gente que ha conseguido tocar regularmente por allí, en mercados y en sitios se sabe que tocan allí, pero en la música tradicional pues solo se utiliza, pero no había piezas específicamente para ellas. Bueno, pues del CAE un poco más. El primero que hemos mostrado, si sabemos que es probablemente el más antiguo de la familia. Hemos visto los chinos, ya he dicho, unos 5.000 años. Les voy a mostrar en YouTube, lo tengo aquí, bueno, no tengo preparado, pero lo que parece enseguida. Years Old Instrument. Sale un chico que está dando una conferencia, Jaron Lanier. Era uno de los que trabajaban con Microsoft. Es uno de los de, no sé exactamente qué hacía, no sé si está ya con ellos, pero en años era uno de los del equipo de... Ponía música a los... seleccionaba estilo, bueno, ayudaba en el equipo de música para los videojuegos. Y alguna trastada. Sí, algunas cosas claro, más. Bueno, pues voy a poner a Jaron Lanier. Hay gente que pone las manos donde no debe. ¿Para qué lo tocas? Si funciona, ¿para qué lo tocas? No lo oiremos todo, son 7 minutos. Yo solo quiero que se queden, que escuchen el sonido que produce este tipo de aparatos. Claro, dice Manuel, ¿y se pueden hacer sonar solo 2 o 3? Sí. Para que suene el tubo, tú tienes que tapar el agujero que hay debajo, y entonces es cuando la lengüeta vibra. Si no tapas el agujero, pues el aire sale y no hay tu tío. Bueno, pues ahí tenemos la demostración en vivo, lo pondré un par de minutos para que nos hagamos una idea. Está en una universidad americana, no sé, aquí lo dirá a lo mejor. Bueno, ustedes si quieren ya lo comprueban todo, dónde está y ante quién habla, en un departamento de historia antigua. Yo ya lo consignaré también en el vídeo. Had been stored without my having remembered it in the back room of a little music shop in the Lower East Side that just closed. I used to live here in the 90s. I've been living in California for 6 or 7 years. And I just got a call from saying, oh, we just found this thing of yours. And so I thought, great, I'll take it to this event. And I was kind of amazed it's still working. This is the first prototype of the computer unless you want to count cuneiform. But this, which is older. But this is... Perdona, Sharon, pero lo pongo ya, ¿no? Para donde vaya a tocar y ya lo escuchamos. Which in turn conceptually inspired the general purpose digital computing machine, and thus we make a living. Oh, this is a Canon, K-H-A-E-N.
evidente lo que estamos intentando hacer ver. Él no es chino, claro, seguramente la música que tocar no es música como la de allí, pero están escuchando lo que ocurre. Ustedes si quieren lo ven con más detalle, hay muchos, hay otros intérpretes por ahí, no tenía mayor importancia. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, F5. Daban aquí unos diseños de bronce, tampoco esto tiene más importancia. Aquí se ven algunos de estos instrumentos, este es uno. Aquí tenemos otra orquesta, no es de Laos, creo que es china también. Este es en este caso uno de tubos bastante largos, un Shen, un Kain.